Buenas tardes, hoy le haré el video sobre los temas de matemáticas. El primero para dar comienzo a este video será las funciones trigonométricas para los ángulos especiales. Las funciones trigonométricas especiales para ángulos especiales como 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados son valores que se pueden calcular exactamente sin necesidad de una calculadora y son fundamentales en la trigonometría. Estos ángulos son importantes porque aparecen con frecuencia en problemas trigonométricos y se pueden usar para calcular las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente y demás, como otros ángulos. Diciendo que un círculo unitario es un círculo con centro en el origen y radio 1, por eso unitario. Y además cuando yo dibujo un radio, puedo dibujar este triángulo rectángulo y podemos calcular ahora el seno y el coseno de este ángulo alfa. Entonces el seno de alfa sería el cateto opuesto, que es CD sobre hipotenusa, que vale 1, que sería el radio. Entonces el seno de alfa justo va a ser Y, que es lo que mide CD. Cuando calcula el coseno de alfa, que es el cateto adyacente, o sea AD, sobre el radio, que es la hipotenusa, sería AD sobre 1, pero AD justo mide X, entonces el coseno de alfa justo va a medir X. Y la tangente de alfa, que es el cateto opuesto, que es CD sobre el cateto adyacente, que es AD, CD mide Y, AD mide X, entonces la tangente mide Y sobre X. Además, nos podemos dar cuenta que con esto en mente, yo puedo generalizar el ángulo alfa a no solo entre 0 y 90 grados, sino entre 0 y 360 grados, o bien, visto en radianes, desde 0 hasta 2 pi radianes. Y esto ya me va a poder generalizar el ángulo no solo a 0 en 90, o sea, no solo un triángulo rectángulo, sino ya puedo calcular entonces seno, coseno y tangente de cualquier ángulo. Y si yo quiero calcular el ángulo de un ángulo mayor a 360 grados, pues lo que va a pasar es que va a ser 360 grados más lo que sobre, ¿vale? Entonces con esto vamos a poder calcular seno, coseno y tangente de cualquier ángulo que queramos. Ahora bien, hagamos este ejemplo. Vamos a calcular el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. Si se dan cuenta, este ángulo incluso es mayor a 180 grados o mayor a pi radianes. Entonces vamos a calcular el seno de alfa. El seno de alfa, recordemos que sería entonces Y. Y Y justo es 0.56. Entonces el seno de este ángulo alfa, pese a que no sé cuánto mide alfa, puedo saber que es 0.56. El coseno de este ángulo alfa sería menos 0.83. Y la tangente de alfa es Y sobre X, que sería 0.67. Ahora bien, les voy a dar una mnemotecnia para memorizar en qué cuadrante es positivo el seno, el coseno y la tangente. Entonces, la mnemotecnia sería todos senan tacos. ¿Qué significa? En este primer cuadrante todos son positivos, el seno, el coseno y la tangente. En el segundo cuadrante, que es el cuadrante de senan, aquí solo es positivo el seno. En el tercer cuadrante es positivo la tangente y en el cuarto cuadrante el coseno. Y solo el coseno, todas las demás que no están aquí metidas, son negativas. Entonces es todos senan tacos. Con esta mnemotecnia podremos memorizar en qué cuadrante cada ángulo va a ser positivo, negativo, su seno, su tangente y su coseno. Bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó denle like, suscríbanse, compartan, cualquier comentario déjenlo y trataré de responderlo con mucho gusto. Nos vemos, bye. El tema del cual hablaré es el dominio, rango y periodo de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y consecante tienen un dominio, rango y periodo específico. El dominio son los valores de cada ángulo para que la función esté definida.
El rango son los valores de salida posibles y el periodo es la distancia entre dos puntos de la gráfica donde la función se repite. En el dominio puede ser el seno sin x, coseno con x, tangente tan x y con tangente cot x. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video te voy a enseñar cómo realizar los dos gráficos, el gráfico del seno y el gráfico del coseno. Pero lo primero que quiero es que comprendas la diferencia que hay entre los gráficos que habíamos hecho hasta el momento y la diferencia con el gráfico del seno y del coseno, que es una diferencia muy importante por la que a muchos les parece difícil, pero vamos a ver que después de este video te va a parecer sencillo. ¿Listos? Quiero aclararte lo siguiente. Cuando nosotros hacíamos gráficos de, por ejemplo, de la función lineal, de la función cuadrática, uno generalmente lo que hace es un plano cartesiano con los números, la escala de 1 en 1, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, negativos a la izquierda. Así vamos a hacer en el seno, pero ya vamos a ver la gran diferencia. ¿Listos? Voy a primero recordarte cómo era que se hacía el gráfico para que veas que el del seno y el coseno tiene muchas similitudes también. Supongamos que fuéramos a graficar la función y igual una sencilla, a 2x más 1. ¿Qué era lo que nosotros hacíamos para graficar? Le damos valores a la x. ¿Cuáles valores a la x? Los que queramos, ¿sí? Esa es una de las diferencias con el seno y el coseno. Ahí hay que darle unos valores que ya te voy a recomendar. ¿Listos? Por ejemplo, pues uno generalmente en la tabla de valores le da valores a la x, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo le doy el número -2, el número 0 y el número 3, ¿sí? Se puede cualquier valor, uno escoge los valores dependiendo de la conveniencia, que eso es lo que sí vamos a tener en cuenta para el seno y el coseno. ¿Qué era lo que hacíamos aquí? En nuestra función reemplazábamos la x con esos valores. Por ejemplo, si nosotros reemplazamos primero, voy a reemplazar con la más fácil, con 0. ¿Cómo nos quedaría si reemplazamos la x con el número 0? Aquí dice 2 por x, ¿no? Entonces nos quedaría y igual a 2 por 0, porque estamos reemplazando la x con 0. 2 por 0, 0, más 1 es 1. Aquí mira que quedó y igual a 1. O sea, cuando la x vale 0, la y vale 1. Y esto que tenemos aquí es un punto para graficar. El punto 0,1, o sea, cuando la x vale 0, la y vale 1. O sea que aquí tenemos un puntico por el que pasa nuestra función. Ya obviamente voy a hacerlo otro más rápido porque pues esto no es lo que vamos a ver, ¿no? Ahora, si reemplazamos la x con 3, pues nos quedaría 2 por 3, 6, más 1, 7. O sea, la y valdría 7. Quiere decir que aquí tenemos otro punto, que es el punto 3,7. 3 y 7 está por aquí arribita, ¿sí? Y con el menos 2, pues sería 2 por menos 2, que es menos 4, más 1 es menos 3. O sea, aquí nos quedaría menos 3, o sea, tenemos otro punto, el punto menos 2, menos 3. ¿Y qué era lo que hacíamos? Uníamos estos puntos. En este caso esa era una función lineal, entonces nos daba una línea recta. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues uníamos esos puntos desde aquí hasta el último, pues podemos ampliarlo un poquito más, ¿no? Lo mismo acá. Y ya teníamos realizado nuestro gráfico. ¿Cuál es la diferencia con la función del seno y el coseno? En este video yo voy a graficar la función del seno para que lo comprendas, pero ya después de graficar el seno, tú ya sabes cómo graficar el coseno. Primera diferencia, los ejes, ¿sí? El tamaño de los ejes. En este caso, si nosotros para graficar la función seno, que bueno, aquí voy a agrandar un poquito, bueno, más bien lo voy a dejar así. El eje de las... Esto que te voy a dar son recomendaciones, no es obligatorio. A ver, algunas veces uno hace unos cambios pequeñitos, pero lo más normal es que lo hagamos así, ¿sí? Así te va a quedar el gráfico bonito, ¿listos? Primero, aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y. Algo importante... Este tema, el cual mencionaremos, es como tal el gráfico de funciones trigonometrales. ¿Qué es esto? Bien. Las funciones trigonometrales y sus gráficos son aquellas cuya variable independiente o incognitiva es un ángulo. Estas funciones son periódicas, es decir, la evolución de las funciones se repite en intervalos indefinidos. Las funciones trigonométricas se presentan en el plano cartesiano unitario, con eje de abscisas u horizontales y eje de ordenadas o vertical. Para calcular y representar estas funciones, los ángulos se escriben en radianes, una unidad que mide la amplitud y un ángulo de un circuito. La gráfica de las funciones seno están hechas con un color verde.
el coseno está definido con un color azul y el tangente en un color naranja, representadas en muchos planos cartesianos. Existen seis funciones trigonométricas, las básicas conformadas por la función seno, coseno y tangente, y las recíprocas, que incluyen las funciones cosecante, secante y cotangente. Asimismo, cada función trigonométrica tiene su función inversa, las cuales son arcoseno, arcos coseno, arco tangente y arco cosecante. Arco consecante y arco cotangente. El cálculo de las funciones trigonométricas inversas sirve para obtener un ángulo de radianes. Este orden ustedes ya se lo deben saber porque ya lo han trabajado mucho. Supongo yo que ya vieron razones trigonométricas y ya hablaron de las funciones trigonométricas. Bueno, entonces el orden, el ángulo, el nombre es lo de menos, ¿no? Es el nombre que se le coloque. Ustedes pueden colocar seno del ángulo A, o seno de teta, o seno de A, o seno de beta, ¿sí? Yo coloqué en este caso el ángulo alfa, ¿sí? Entonces, este orden ustedes ya se lo deben saber, ¿no? Primero va seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En las razones trigonométricas ya hablamos de que estas funciones son inversas. Ya sabíamos que el seno es el inverso de la cosecante, que el coseno es el inverso de la secante y que la tangente es la inversa de la cotangente. No necesitamos sino saber esto para sabernos todas las identidades recíprocas. Primera identidad, el seno de alfa o del ángulo que ustedes hayan puesto, por ser lo contrario de la cosecante, se puede escribir como 1 sobre cosecante del ángulo alfa. El ángulo debe ser el mismo. Si ustedes aquí escriben A, aquí tienen que escribir A o B y B o el que sea. ¿Listos? Estas son las inversas. La segunda, la del coseno. Entonces escribo por aquí que el coseno de alfa es igual, como el coseno es inverso de la secante, pues escribimos aquí que es igual a 1 sobre secante de alfa. Ya les voy a dejar, no he terminado el video, pero les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen, ¿no? Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes lo que van a hacer es, ahora aquí van a averiguar o a escribir a cuánto equivale la tangente de alfa, la cotangente de alfa, la secante de alfa y la cosecante de alfa. Entonces ustedes van a escribir estos resultados y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Entonces, si ustedes hicieron el ejercicio, supongo que les quedó bien y ya con esto estarán viendo que es muy sencillo. El siguiente tema que trataremos será la relación entre razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son relaciones que vinculan los ángulos de un triángulo rectángulo con las longitudes de sus lados. Las tres razones básicas son seno, coseno y tangente. Estas relaciones pues se pueden expresar como el seno. Seno de un ángulo es la razón entre las longitudes del cateto opuesto a ese ángulo y la longitud de la hipotenusa. El coseno de un ángulo es la razón entre las longitudes del cateto opuesto de ese ángulo adyacente y la longitud de la hipotenusa. Y el tangente de un ángulo es la razón entre la longitud del cateto opuesto a ese ángulo y la longitud del cateto adyacente de ese ángulo. Estas razones se pueden usar para calcular lados desconocidos, triángulos de un rectángulo o triángulo. También hay otras razones trigonométricas, que son los recíprocos de las básicas, cosecante, recíproco del seno, secante, recíproco del coseno y cotangente, recíproco de la tangente. Las razones trigonométricas no son independientes, sino que están relacionadas entre sí a través de ciertas identidades, como por ejemplo, la identidad fundamental del seno y el coseno, y otras de las que se relacionan con el tangente. Estas identidades permiten calcular la razón trigonométrica si se conoce otra y se conoce el cuadrante en el que se encuentra este ángulo. El siguiente y último tema del cual hablaremos son las fórmulas trigonométricas.
Las fórmulas trigonométricas son ecuaciones de matemáticas que se relacionan con ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. Se utilizan para resolver problemas trigonométricos y calcular distancias y alturas. En muchas otras aplicaciones de la física, la ingeniería y otras ciencias. Las fórmulas más comunes incluyen el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y consecante. Las fórmulas trigonométricas básicas son el seno. El seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa del triángulo rectángulo. El coseno. El coseno de un ángulo es la razón entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo rectángulo. El tangente de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. El cotangente de un ángulo es la inversa del tangente, es decir, el cotangente entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. El secante de un ángulo es la inversa del coseno, es decir, la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y por último, el cosecante de un ángulo es la inversa del seno, es decir, la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Las identidades trigonométricas son ecuaciones que son verdaderas para todo ángulo de los ángulos, para todos los valores de los ángulos, disculpe. Algunas identidades más comunes son el teorema de Pitágoras es un triángulo rectángulo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de otros lados. Esta identidad se usa para derivar otras identidades. Las relaciones recíprocas, el secante es la inversa del coseno, el cosecante es la inversa del seno y el cotangente es la inversa del tangente. Relaciones entre las funciones, como por ejemplo, tan es igual a sin 0 y el coseno 0. Identidades de ángulo doble. Estas identidades permiten expresar funciones trigonométricas de un ángulo doble en términos de funciones trigonométricas. Identidades de suma y diferencia de ángulos. Estas identidades permiten expresar funciones trigonométricas de la suma o diferencia de dos ángulos en términos de funciones trigonométricas. Y por último, identidades de senos y cosenos. Estas identidades permiten expresar la suma o diferencia de dos funciones trigonométricas, seno o coseno, en términos de un producto de funciones trigonométricas.